¿puede ser? Bueno, ahí estamos grabando. Entonces decíamos que ISO hace referencia a las siglas ISO, Organización Internacional de Estandarización, donde hay representantes de 160 países y tiene su central en Ginebra, que es Suiza. Ahora vamos a ver algunas funciones que plantea la ISO. Ya vamos a ver específicamente lo que está planteando ISO en su norma ISO 9000, en la 9000, no la 9001, sino que en la 9000, donde hace referencia al vocabulario, digamos, ¿no? Es decir, el vocabulario técnico, los objetivos y funciones que tienen las ISO, digamos, específicamente, ¿no? Porque de ahí la ISO 9001, ahí sí hace referencia para tener en cuenta las implementaciones, es decir, qué vamos a tener en cuenta para implementar, ¿no? Cómo vamos a implementar, ¿no? El qué y el cómo se hace, ¿no? Acá en la ISO 9000 solamente hace referencia al qué, es decir, qué se va a hacer, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones de la ISO, ¿no? Por un lado es la elaboración, discusión y presentación de los proyectos de normas técnicas internacionales, ¿sí? Esa es una de las funciones. Otra de las funciones es facilitar la utilización de las normas para ser empleadas internacionalmente en la esfera local de cada nación. Por ejemplo, ¿cómo se hacen las normas ISO? Bueno, van representantes de cada país, de los 160 países, se reúnen, cuando se saca, se elabora una nueva norma, luego se distribuye a cada país y luego cada país se encarga, digamos, de hacer la traducción. Primero lo que sale, digamos, en inglés, sale la norma, ¿sí? Porque la mayor influencia tienen países, digamos, europeos. Entonces sale en inglés y luego cada país tiene que hacer su correspondiente traducción. Por eso las normas ISO no las van a encontrar muchas veces en el Google, no las van a encontrar así para descargarla, porque son normas que tienen costo, digamos, ¿no? Entonces se las puede comprar en Irán, por ejemplo. Si Irán te las vende, en Argentina te las venden las normas. Entonces, digamos, cada país hace su traducción, digamos, y su correspondiente distribución y venta de esas normas, digamos, ¿no? Y además está regulada, por eso no se puede hacer copias ni nada por el estilo ya. En la unidad número 2 nosotros vamos a habilitar, digamos, todas las normas que están subidas ahí, ¿sí? Pero bueno, eso queremos que sepan de que, por ejemplo, tienen una distribución y tienen sus costos, por eso no se las puede conseguir mucho en Google, digamos, si ustedes quieren buscar, no la van a conseguir fácilmente, y mucho menos la última edición, digamos, ¿no? Otra de las funciones es coordinar para los países miembros las recomendaciones necesarias para la unificación de criterios de las normas ISO nacionales en cada país. En Argentina, por ejemplo, lo único que puede llevar las recomendaciones, si se quiere sacar alguna norma, por ejemplo, se dice, miren lo que nosotros encontramos en las normas ISO, por ejemplo, en la 2015 es que no contempla la cultura organizacional, por ejemplo. Entonces, la recomendación es que la cultura organizacional entre en juego en lo que son las normas de calidad. Entonces, para la próxima edición, que haya un apéndice, un capítulo específico que haga referencia a la cultura organizacional, por ejemplo. Bueno, pero el encargado de llevar esa recomendación debe ser el IRAM, porque es el organismo argentino de acreditación y normalización. ¿Sí? Y es lo oficial, digamos, no puede otra consultora, por ejemplo, hacerlo. Luego tenemos la elaboración de normas internacionales con el apoyo, la participación y aceptación de todos los miembros. Es decir, toda norma que sale al mercado, ¿sí? Toda norma que se aprueba, sí o sí tienen que estar de acuerdo todos los miembros, ¿sí? Si no están de acuerdo todos los miembros, la norma no se aprueba, digamos. Por eso ustedes van a ver que las ediciones como que están retrasadas. La última edición es la 2015, pero ya estamos en el año 2021, digamos, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes pueden decir, no, las normas quedan un poco obsoletas o están obsoletas. Y en realidad eso es relativo, digamos, ¿no? Porque las normas se elaboran también con proyección, digamos, ¿no? Con una proyección de 5 años, por ejemplo, 5 o 8 años se hacen con una proyección. También se mira atrás, pero también al presente y hacia al futuro. Entonces, como en Europa, ya como que ahí están un poco más proyectados que nosotros, que en Latinoamérica, por ejemplo, ya hay normas que están teniendo tendencia, como ser esta la de recursos humanos, así que en Argentina, por ejemplo, todavía no llegó o no se está aplicando. Luego tenemos los propósitos de la normalización, ¿sí? Esto es referencia al primer eje que decíamos nosotros, ¿no? Que tenemos 3 grandes ejes, ¿no? Normalización, certificación y acreditación. Ahora estamos en lo que es la normalización, ¿sí?
¿Y qué es lo que plantea ISO sobre la normalización? ¿Cuáles son los propósitos de la normalización que plantea ISO? Con la normalización se establecen e implementan reglas en un campo o sector específico. ¿Sí? Vamos a implementar, ¿sí?, normas y reglas en un campo o sector específico. Por ejemplo, la industria de la farmacéutica, por ejemplo, la industria de la salud, la industria automotriz, la industria alimenticia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en cada campo o sector específico se implementan las normas. Si bien son genéricas, sí, las ISO son genéricas, dicen las normas ISO son genéricas, ¿no? Pero de cada campo requiere, digamos, su adecuación e implementación. Por eso de ahí la importancia, digamos, del auditor de calidad, ¿sí? Porque el auditor es como que hace la bajada, digamos, ¿no? Hace la bajada de esa norma de calidad a esa industria específica. ¿Mm? Ustedes, por ejemplo, pueden trabajar en lo que son muchos los servicios y los productos también, ¿sí? Pero, por ejemplo, para lo que es la industria farmacéutica, ya como que ya requiere una complementación, una formación un poco como más complementaria, porque ya se manejan otro vocabulario, son otras cuestiones que entran en juego ahí, por ejemplo. Otro de los propósitos es lograr la optimización cumpliendo con los requisitos de la calidad en sus procesos. ¿Sí? Siempre, bueno, los propósitos de la normalización apuntan a la optimización, ¿sí?, a la mejora continua. ¿Sí? Estamos apuntando a mejorar continuamente ese producto o ese servicio, ¿sí? O la venta de ese producto o ese servicio, ¿sí? En todo su amplio espectro, ¿no? La venta y la postventa, la administración, ¿sí?, los recursos humanos, las finanzas, digamos, ¿no? Todo de forma integral. Y otros los propósitos de la normalización son las normas, establecen un conjunto de reglas, disposiciones y requisitos de normalización y control de calidad, ¿sí? Siempre plantean esto, ¿no? Que si bien se establecen las normas, disposiciones y requisitos de normalización, pero también un control de la calidad, ¿sí? Es decir, todo lo que nosotros implementamos como reglas o procedimientos se tiene que hacer un control de eso, se tiene que auditar, digamos, ¿no? La palabra auditoría van a escuchar muchísimo ustedes. Se tienen que auditar, digamos, eso. Entonces, las funciones básicas de la normalización es establecer las especificaciones de calidad de las materias primas, elaboración de los productos terminados, desarrollar métodos y medios confiables, evaluación de la calidad en la producción, por ejemplo, el testeo, ¿sí?, métodos y medios confiables para la evaluación de la calidad en la producción, ¿sí?, que se hacen, por ejemplo, lo que hacen las fábricas de autos, por ejemplo, fabrican un auto y luego hacen una prueba para ver si el auto cumple, por ejemplo, con los criterios de seguridad, confort, ¿sí?, este, precio, producto, con eso se referencia, digamos, a determinados criterios, ¿no? Pero, por ejemplo, hacen referencia mucho a esto, a la seguridad, entonces hacen un auto y ven, digamos, el impacto que tiene el auto, digamos, con algún, digamos, para ver la seguridad en ese sentido, ¿no? La seguridad que le brinda el auto al que va manejando o a los que van dentro del auto, digamos, ¿no? En ese sentido. Otra de las funciones básicas de dictaminar los requisitos y procedimientos y métodos, ¿no? Aseguramiento de la calidad. Digamos, cuáles van a ser los requisitos y procedimientos y métodos que van a tener para asegurar la calidad, ¿sí? Por ejemplo, utilizar un checklist, por ejemplo, ¿sí? Bueno, yo para asegurarme la calidad, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un control de calidad semanalmente, por ejemplo, ¿sí? En la producción, el proceso productivo o en el proceso de venta, por ejemplo, ¿sí? Desarrollar el sistema de documentación, codificación e información eficiente y estable para todos los procesos. Esto tiene que ver con lo que les hablaba yo, por ejemplo, que todo lo que se implementa se tiene que documentar, ¿sí? Si yo implemento, por ejemplo, si yo hago una selección de personal, se tiene que documentar eso. En mi experiencia que yo he tenido trabajando como auditor de calidad, por ejemplo, lo que hacíamos selección de personal y aplicábamos test psicométricos y hacíamos, por ejemplo, el test de la persona bajo la lluvia, ¿sí? Entonces, todo eso que nosotros aplicábamos, todos los test psicométricos o el test del MIPS, por ejemplo, que ustedes son los test psicométricos, ya no lo ven en su formación porque no tienen formación en la parte psicológica, entonces no, como que no están habilitados en ese sentido para aplicar técnicas proyectivas, ¿no? En ese sentido. No sé si tienen todavía técnicas proyectivas como materia. Creo que le sacaron. Pero bueno, el ejemplo que voy es que todo eso forma parte del sistema de documentación, codificación e información, ¿sí? Se tiene que documentar, por ejemplo. ¿Mm? Y eso, como es algo sensible, que forma parte, por ejemplo,
que en los test psicométricos hay indicadores que se sacan como personas que son fabuladoras, personas que tienen alguna patología, ¿sí? Entonces, digamos, como que son sensibles y esa información se tiene que documentar y estar, digamos, ya vamos a ver más adelante cuando hagamos referencia a la parte, al apartado de la documentación. Tienen que estar, digamos, bajo privacidad en ese sentido, ¿no? Y, por ejemplo, que algo sigue lo que pueden hacer ustedes, que es la planificación de capacitación anual o mensual, que es con un cuadro que se hace donde se hace referencia digamos, al tema que se va a capacitar o al nivel que tiene ¿cómo se llama? El empleado de capacitación, que es la matriz de cualificación. Eso hace referencia a la codificación, digamos, ¿no? Eso utiliza mucho ISO, ¿no? La codificación, codificar, digamos, la información, ¿sí? Por otro lado, a implementar terminologías, valores normalizados, campo científico y tecnológico. Hasta hace referencia, por ejemplo, la terminología técnica que utiliza ISO, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no podemos decir que vamos a mejorar un proceso sin hacer referencia al apartado que hace referencia a eso. Por ejemplo, el apartado 8 de la ISO 9001 hace referencia a la mejora. Y dentro de la mejora tenemos lo que es acciones preventivas y acciones correctivas. Entonces, la terminología correcta es decir, bueno, yo voy a aplicar el apartado 8 de la ISO 9001 donde hace referencia a las mejoras. ¿Sí? ¿Y qué voy a mejorar? Bueno, voy a mejorar las acciones correctivas y preventivas. Entonces, yo no tengo la necesidad de idear algo que voy a hacer, sino que ya me está diciendo solo la ISO. Que lo de donde yo debo trabajar son las acciones correctivas y las acciones preventivas, por ejemplo. ¿Mm? Que eso es muy interesante que plantea ISO, ¿no? Y los métodos utilizados para la normalización son la elaboración de normas técnicas, simplificación, unificación y tipificación. Por eso yo les decía esto de que se utiliza muchísimo lo que son los valores terminológicos, ¿sí? La codificación. ¿Sí? La codificación va a formar parte de la simplificación, unificación y tipificación, digamos, ¿no? De los métodos utilizados estos por la normalización. Entonces tenemos esto, ¿no? Dijimos las normas, elaboración, normas técnicas, simplificación, unificación y tipificación, ¿sí? La elaboración de normas técnicas, bueno, para todo el conjunto de compañías productoras de bienes y servicios, obtengo los logros de calidad y competitividad, es necesario dar cumplimiento a una serie de documentos llamados normas técnicas, ¿sí? Bueno, ¿sí? Las normas ISO está haciendo referencia. La simplificación, bueno, consiste en la reducción de una cantidad de variedades de un mismo producto o actividades genéricas sin modificar sus especificaciones originales, de tal manera que se satisfaga las mismas necesidades del mercado o el número de variedades resultantes por el proceso. La simplificación hace referencia mucho a que las normas ISO te plantean una cuestión genérica, digamos, ¿sí? Unos criterios genéricos. ¿Sí? Entonces esos criterios genéricos yo no los puedo modificar. Es decir, bueno, no, es porque la cultura organizacional es de otra forma acá en La Rioja, la vamos a hacer de otra forma, la aplicación de las normas ISO no. En realidad, la cultura se tiene en cierto modo que adaptar. En realidad, es un complemento. Pero yo como gestor organizacional, trabajando de auditor interno de calidad o auditor externo de calidad, tengo que buscar la forma de complementar la cultura organizacional con las normas de calidad. Porque ahí es donde se produce el mayor conflicto, el mayor choque, la resistencia al cambio que tienen los empleados. Entonces tengo que ver que por un lado las normas de calidad, las ISO, no se desvirtúen, es decir, que no se modifiquen, que se mantengan originalmente como se plantea en un principio, digamos, ¿no? Y por otro lado, que la organización no tienda a la resistencia al cambio, ¿sí? Tengo que lograr esa complementación y ese es el desafío que van a tener ustedes ahí, ¿no? Y por otro lado, el método utilizado de la unificación y la tipificación, tengo que hacer que sea lo más concreto, lo más sintético posible, ¿sí? Esto de la codificación que hablábamos recién, ¿no? Por eso, no, si yo hago una matriz de cualificación, hago un plan anual de capacitación y ese plan anual de capacitación tiene que estar desglosado por mes, mensualmente o por 15 días, por ejemplo, voy a tener un sinnúmero de cuadros. Entonces, por eso existe la matriz de cualificación que ya te resume todo, digamos, ¿no? Te resume los empleados, te resume qué curso es, cuál es el avance que tiene, ¿sí? Entonces es muy interesante. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante de eso. Ahora como que estamos un poco en la parte teórica, digamos.
Y la clasificación de las normas de calidad, ¿sí? En el ámbito de aplicación tenemos el ámbito nacional, el conjunto de organismos nacionales de normalización de cada país, lo que les decía que en Argentina es el IRAM, las normas para el sector industrial, para las empresas, para los organismos nacionales, que son bueno, el Estado, por ejemplo, también yo les decía que acá en La Rioja, por ejemplo, el poder judicial y legislativo, creo, tenía aplicado las normas ISO, pero solamente en una de sus áreas, algo así me parece que era, y las normas internacionales, y que el conjunto de organismos internacionales para la normalización. El contenido, bueno, puede ser de contenido científico, industrial, normas de calidad que definen las características de un producto o proceso, que es el que trabajamos nosotros, el que vamos a trabajar con la ISO 9001. Las normas dimensionales, ¿sí? Que definen las dimensiones, tolerancias, formas, que hace referencia más a lo que tiene que ver todo con la química, la física y la química en ese sentido, ¿no? Las normas orgánicas, que afectan en su sentido general el color, la pintura, bueno, también parecida a la otra, y la norma de trabajo que ordenan los procesos productivos. Entonces, estas dos que están resaltadas son las que vamos a hacer referencia a nosotros, que vamos a trabajar nosotros, porque es lo que más nos incumbe, digamos, en ese sentido, ¿no? Y luego tenemos la forma de aplicación. ¿Sí? Las formas de aplicación de las normas de calidad, por un lado, son obligatorias y por otro lado son voluntarias. ¿Sí? Y acá ponemos, por ejemplo, las franquicias. ¿Por qué son las obligatorias las franquicias y por qué las pymes son voluntarias? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué pueden ser obligatorias las franquicias y por qué las pymes son voluntarias? ¿Qué ideas se pueden dar a ustedes? Les pregunto. Pueden escribir por el chat si quieren también. También por las dudas, si no sabe qué es lo que es una franquicia, nos pueden decir también, porque por ahí algunos lo pueden conocer muy por arriba, o no sabe lo que es una franquicia. Y no tienen idea porque pueden ser obligatorias en la franquicia y porque son voluntarias en la pyme. ¿Qué les parece? Así pueden decir, no importa si se equivocan, ¿no? La idea es que vamos aprendiendo también y participando para que no se haga tan tedioso, tan técnico, digamos, ¿no? Las normas de por sí son técnicas y tienen una tendencia a ser aburridas, pero vamos a hacerlo un poquito más dinámico. ¿Qué les parece? ¿Nadie se anima? Vamos a agregarle una ventaja competitiva, un valor agregado, vamos a decir, vamos a un punto o 2 puntos para el parcial, le agregamos, ¿no es cierto? Profes, ¿qué dicen? Si se animan a Sí, hablar. al primero que hable Sí, por supuesto. ya tienen 2 puntitos ganados el que hable ahora. Para el, para Salvo el que se hayan desconectado o lo hayan desconectado. No. Sí, me parece que nos dejaron en modo Esteban Bullrich, sí, pareciera. No nos están escuchando, Ahí nos dice dejaron. Laura Cantero dice, en las franquicias son obligatorias porque son grandes empresas que quizás llegan más consumidores. Va, es una pregunta. ¿En las franquicias son obligatorias porque son grandes empresas que quizás llegan más consumidores? Es una pregunta lo que hace Laura Cantero. Ujú. Puede ser, por un lado puede ser, sí, pero en realidad en las franquicias son obligatorias. ¿Por qué? Porque las franquicias dependen de fábrica, ¿sí? Entonces, fábrica, ¿qué es lo que hace fábrica? ¿Tiene concesionarios o tiene franquicias? Vamos al ejemplo de Volkswagen, por ejemplo, ¿sí? Está la fábrica de Volkswagen que se dedica a la producción de autos 0 kilómetros. Entonces, Volkswagen, como ya es una marca internacionalmente reconocida, una marca alemana, ¿sí? Entonces, para no perder su prestigio de calidad del producto, porque, digamos, Volkswagen, ustedes si hacen un sondeo, Volkswagen compite por calidad, digamos, el auto, un Volkswagen es un auto que tiene muy buena calidad, digamos, en todos sus componentes, ¿no? Entonces, fábrica, para que no se desvirtúe esa marca, lo que hace, digamos, es que las franquicias, los concesionarios tengan las normas de calidad de forma obligatoria. ¿Para qué? Para que asegurar la calidad, para que el concesionario no diga, bueno, yo si quiero voy a hacer una llamada postventa, yo si quiero voy a hacer un test drive, yo si quiero voy a crear un área de recursos humanos, yo si quiero voy a tener una auditoría de calidad. Para que no haga eso y para que el producto no se desvirtúe, entonces fábrica lo que hace es obligarla, digamos, a la franquicia o a la concesionaria en este caso,
de que implementen normas de calidad. ¿Mm? Están obligadas, digamos, no es que puedan elegir. Lo mismo pasa con Grido, por ejemplo, ¿sí? Grido, por ejemplo, fábrica le dice a Grido que, por ejemplo, cuando llega la temporada de primavera-verano, tiene que cambiar los colores, tiene que cambiar las mesas, las sillas, digamos, todo lo que es la indumentaria, los colores, y eso están obligados. Y no es que si quiere, digamos, la que tiene la concesión de Grido, de la franquicia de Grido, lo puede cambiar, tiene que hacerlo, está obligado, digamos, porque eso forma parte de todo el espectro de la gestión de calidad, ¿sí? Entonces, digamos, Grido no se va a arriesgar a que su calidad se ponga en juego. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el color, la capacitación de los mismos empleados forma parte de la calidad. No le plantea que es opcional capacitar a los trabajadores o a los empleados, no, te dice, tienes que capacitarlo. Y todos los empleados deben capacitarse entrando una vez a la semana al campo virtual, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso son obligatorias, digamos, ¿no? Y en el caso de las pymes son voluntarias. ¿Por qué? Porque no hay nada quien lo esté obligando a implementarlas, ¿no? Lo pueden implementar si quieren o si no quieren, no lo implementan. Pero ¿qué pasa? Ahí están las ventajas y desventajas, ¿sí? Al ser voluntaria, las pymes dicen, bueno, si yo no implemento, la desventaja que tiene es que no son conocidas internacionalmente. En cambio, Volkswagen, al implementarla, ya tiene una marca reconocida internacionalmente. Entonces, ya no tengo que ocuparme yo como concesionario de hacer publicidad. ¿Por qué? Porque la marca ya se está vendiendo sola, digamos, ¿no? No es lo mismo crear una marca de cero que una marca que ya esté instalada de hace muchísimos años, ¿sí? Bueno, ahí que dice el compañero, para no afectar a su reputación también, profe, al ser una empresa grande, si una franquicia no cumple con las normas, puede verse perjudicada por toda la marca en general. Exactamente, eso Sí. también entra en juego, sobre todo eso, ¿no? En el sentido para no afectar la reputación, como lo que pasa con McDonald's, ¿sí? La hamburguesa que se come en Estados Unidos es la misma que se come en Chile y en Argentina, ¿sí? Entonces no se tiene que alterar ningún producto, digamos, ninguna materia prima para que el producto sea igual en cualquier parte del mundo. ¿Mm? Y en eso se juega la reputación. Por eso si ustedes vieron la película de McDonald's, digamos, como algunas franquicias que habían tenido McDonald's empezaban a vender otros productos que nada que ver con la hamburguesa. O sea, vendían la hamburguesa, pero no la hacían de acuerdo a los estándares de calidad. Y de ahí se empezaron a implementar lo que son los estándares de calidad y las normas de calidad, digamos, en las franquicias, ¿no? Porque antes por ahí estaba de forma intuitiva o de forma básica, pero luego se apegaron más a lo que son, digamos, las normas de calidad. Ahí muy interesante trabajarlo eso. Y eso es lo que hay que hacerle entender a las pymes, que no lo entienden ellos. Que si vos trabajas con normas de calidad, como son las normas ISO, vas a tener muchísimos más beneficios, te vas a evitar muchísimo más costo que no tenerla. Obviamente vas a tener un costo en un principio que es de implementarla, contratar un auditor que implemente y luego contratar una consultora que la certifique y debo mantenerla, pero en realidad es mucho más redituable en ese sentido, ¿no? De tenerlas que no tenerlas. Profe, ahí Sí. también hizo una pregunta Rocío en cuanto a las entidades públicas. Ajá. ¿Puedes leerla? La en- sí, ahí le digo. A ver. Rocío dice sí, ¿cómo sería en el caso de las Sí, empresas de servicios públicos? Eso preguntaba Rocío. de los servicios públicos, por ejemplo, en el caso, bueno, acá hay un caso de los riesgos que justamente, bueno, ahí tengo un cliente ahí, que es el CAPS del Centro de Salud de Islas Malvinas, es uno de los pioneros y primeros en aplicar normas ISO en atención al cliente. Bueno, todavía la tienen que actualizar, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, es el único centro de salud que está bajo normas ISO, que como le digo, la tienen que volver a renovar. Esto no es obligatorio siempre y cuando ellos paguen esto. Hay algunos sectores públicos también en Córdoba, o como dijo el profe aquí en La Rioja, yo en Córdoba sí tengo entendido que selección de personal creo que era para rentas, me parece, o de en sí una localidad de Córdoba,
ellos sirven las normas ISO para hacer selección de personal y para ellos sí es obligatorio. Pero los entes públicos no están obligados ellos si no contratan por una primera instancia. O sea, por ejemplo, les doy el ejemplo del CAF del Malvina, porque los otros no están bajo normas ISO, pero ellos sí están obligados a después calibrar a cada tanto, porque esto también se va actualizando y a cada año para volver a dar la acreditación tienen que justamente someterse a auditoría, nuevamente. Bien, claro, en el caso de los organismos públicos no están obligados, digamos, ¿sí? Son voluntarias, digamos, en ese sentido. Pero una vez que lo aplican es como que tienen que, ya están como en cierto modo obligados a seguir implementando, ¿no? En ese sentido. Porque pierden vigencia, ya vamos a ver ahí cada cuánto es la validez de un certificado, ahí cuando se emite el certificado, ahí está la validez, digamos, del certificado, la fecha de certificación y la validez que tiene ese certificado. Una vez que expira la validez de eso, se tiene que volver a certificar, digamos, ¿sí? Pero no se certifica con la misma norma, sino que decir, yo puedo certificar con la norma ISO 9001 y luego sigo aplicando la ISO 9004, que es de la mejora continua, ¿sí? Entonces ahí yo estoy manteniendo, digamos, un criterio de calidad. ¿Mm? Pero, por ejemplo, las concesionarias sí las obligan a certificar en ese sentido, si pierde vigencia y lo obligan a certificar de nuevo. Bueno, las normas ISO ya dijimos que es un modelo constituido por reglas cuyo fin primordial es el de definir las características técnicas de un producto o su uso objeto para que pueda ser utilizado internacionalmente en el campo industrial de comercio y servicio. Objetivo del procesamiento de mejoramiento de la calidad. ¿Cuáles son los objetivos del proceso de mejoramiento de calidad? Implementar una estrategia de dirección que unifique y oriente los esfuerzos hacia la calidad. Diseñar y establecer una estructura que garantice la administración y la permanencia del propósito. Esto es lo que les decía recién, ¿sí? Es decir, para mejorar continuamente tenemos que tener una estructura, diseñar una estructura y establecer una estructura, ¿sí? Para que garantice la permanencia del propósito eso de mejorar la calidad, ¿sí? Muchas organizaciones lo que hacen es certificar calidad una vez y después ya no siguen gestionando la calidad, entonces vuelven de vuelta a hacer o los procesos productivos o los procesos de gestión en la administración, ventas y postventa vuelven a hacerse de forma intuitiva, digamos, o aleatoria. ¿Por qué? Porque no siguieron adecuándose a las normas de calidad. Si las normas de calidad lo que te hacen es sistematizar el proceso, los procesos productivos, los procesos de venta, los que tengan, todos los procesos dentro de la organización. Entonces, cuando vos tenés una organización que es muy grande, te simplifica el trabajo, ¿sí? Porque ya no tenés que estar improvisando, digamos, ¿no? Ya tenés de forma sistematizada en ese sentido. Por eso ustedes van a ver en grandes organizaciones que tienen call center, tienen muchísimas áreas, ¿sí? No tienen las áreas típicas o las áreas básicas, tienen muchísimas áreas más. Y dentro de esas áreas tienen como subáreas y después tienen supervisiones y vienen así como subdivisiones en ese sentido. Fortalecer la cultura organizacional, ve acá la norma, la cultura organizacional, importante, ¿sí? A través de un cambio educativo hacia la calidad, donde hay la importancia del programa de capacitación anual, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, bueno, como vieron o como están viendo, están cursando creo en tercer año, que es la materia de cultura organizacional, la importancia de mantener el cambio educativo en ese sentido, ¿no? El desarrollo organizacional que se llama, que es el cambio progresivo que se hace. Entonces, con el programa Creo de que de capacitación cuarto anual, cultura, profe. ¿cómo? Creo que de cuarto cultura. ¿Cuarto está? Sí, Ah, me no lo acuerdo vieron yo, sí. entonces todavía. Bueno, entonces la importancia de esto, ¿no? Te plantea ISO la Ah, importancia tercero está bien. del cambio educativo que se hace a través del programa de capacitación anual, digamos, ¿no? Que va hacia el mejoramiento de la calidad. Otro de los objetivos es enfocar toda la organización hacia los clientes, ¿no? Ahí ustedes vean que está el criterio de la mejora continua que vimos ahí, sobre todo en cómo evoluciona la calidad, ¿sí? Enfocar toda la calidad hacia los clientes, buscando satisfacer sus necesidades y expectativas, ¿sí? Ahí trabajar sobre la expectativa, ¿no? Sobre esto de que no las necesidades establecidas, las implícitas, sino también trabajar las expectativas, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son las expectativas que tienen los clientes sobre el lanzamiento de un nuevo producto, por ejemplo, ¿sí? Y ahí apuntar a todos los nichos o todos los, digamos, rangos etarios también en ese sentido, ¿no?
establecer sistemas para medir el cumplimiento de los requisitos de calidad, implantar procesos de análisis y prevención de problemas también, ¿sí? En esto, lo que les decía hace un momento yo de las acciones preventivas y acciones correctivas. Acciones correctivas son cuando ya un producto sale defectuoso, ¿sí? O cuando un producto no ha satisfecho, digamos, las necesidades que tenía un cliente, ¿sí? Entonces ahí te hacemos acciones correctivas. Y las acciones preventivas es antes que el producto salga, digamos, ¿no? Yo hago una corrección antes ahí del producto, ¿sí? Hago un testeo del producto y veo que el producto no cumple con cierto estándar de calidad, bueno, hago una acción correctiva. ¿Mm? Esto, las acciones correctivas, acciones preventivas, se trabaja mucho en el proceso productivo de un producto, por ejemplo, cuando se está haciendo un auto o una moto, ¿sí? En la cadena de producción. Pero también se trabaja en lo que es la venta y la postventa. ¿Por qué? Porque yo cuando vendo un auto puedo tener una queja de un cliente, ¿sí? Puedo tener una queja del cliente, por ejemplo, de que no me vino con las alfombras, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago para resolver esa? Bueno, hago una acción correctiva, digamos, ¿no? O en le entregaron el auto en tiempo y forma. Bueno, ¿qué acción correctiva se hace eso para que el cliente quede satisfecho? Porque no es que ya le vendimos el auto al cliente y ya está, ya fue satisfecho, sino que tenemos que lograr que el cliente, después de un par de años, nos compre de vuelta y nos recomiende, ¿sí? Que Y eso la después... fidelización del cliente, que es lo que dice el marketing. Exactamente, la fidelización del cliente. ¿Mm? Eso lo van a trabajar mucho en cuarto año que tienen psicología del consumidor. Otro de los objetivos es establecer sistemas de seguimiento, comunicación y reconocimiento de los resultados de calidad, ¿sí? Esto es, por ejemplo, se hace muchísimo con lo que son los call centers, esto, ¿no? Un sistema de seguimiento, comunicación y reconocimiento. Hay el colega que le digo que va a estar invitado para el próximo jueves a las 19 horas en sociología, él va a hablar un poco de estos sistemas del call center, cómo se implementó y cuál es el valor que tuvo, por ejemplo, en la época de pandemia para poder vender, ¿sí? Porque, por ejemplo, en época de pandemia no se podía asistir físicamente, entonces ahí entraba en juego los call centers, digamos, y la eficacia que tenían los call centers para vender. Y que no es solamente levantar un teléfono y llamar a clientes y vender, sino es cómo trabajar los datos, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy en día lo que se hace en las organizaciones, y le habrá pasado mucho a ustedes, que les llaman de bancos, por ejemplo, a los profes los llaman muchísimo de bancos porque ellos, bueno, tienen muchas cuentas. Pero los llaman de otros bancos, por ejemplo, para ofrecerte un préstamo, ofrecerte algún otro producto que no está relacionado con el banco, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿de dónde saca mi contacto? ¿De dónde saca mi mail, mi número de teléfono? Y bueno, porque la base de datos se vende, digamos, ¿no? Una base de datos se vende. Le compran a las obras sociales, por ejemplo, ¿sí? Les compran a las obras sociales, les compran a las universidades, ¿sí? Eso se vende y se trabaja, digamos. Entonces, en el caso de las concesionarias, por ejemplo, la base de datos, ¿cuál es? Bueno, el cliente que ya me ha comprado. Yo tengo un cliente que me ha comprado hace 5 años, yo tengo la base de datos, tengo que tener el teléfono, el mail, ¿sí? Tengo que saber qué auto ha comprado, ¿sí? Tengo que saber, por ejemplo, qué rango de edad era que ha comprado, y luego llamarlo y ofrecerle un producto nuevo. Trabajar los datos, trabajar los datos, digamos, en ese sentido. Y bueno, ya acá tenemos los beneficios, ¿sí? Por último, tenemos los beneficios a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo. Si a nivel cuantitativo, bueno, la evaluación de los niveles de satisfacción de los clientes. Si yo trabajo con las normas de calidad, cumpliendo los propósitos, las funciones, ¿sí? De lo que son las normas ISO, bueno, voy a tener mayor elaboración de los niveles de satisfacción de los clientes, mayor aumento de la participación en el mercado, como ya tengo una garantía mucho más grande, un peso más grande que me garantiza que mi producto está producido bajo estándares de calidad, voy a tener mayor participación en el mercado, disminución de los costos de incumplimiento de calidad, optimización de los procesos de trabajo, bueno, va a optimizar todos los procesos de trabajo, si no solamente el proceso productivo, sino el proceso de venta, el proceso de administración, de recursos humanos, de postventa. Incrementación de la productividad en utilidades, ¿sí? Va a tener también un retorno a nivel financiero en ese sentido también, porque por ejemplo las concesionarias ya le pagan por ejemplo, se llaman incentivos, se llama eso. Por ejemplo, fábrica le pone un objetivo de 30 unidades a vender, ¿sí? Y si yo vendo 35 unidades, bueno, me pagan, digamos, un incentivo por haber vendido
haber cumplido el objetivo y haber vendido 5 unidades más del objetivo que habían puesto. Entonces se gana más, digamos, ¿no? Es muy interesante el tema de trabajar con las franquicias o con las concesionarias. Luego tenemos los beneficios cualitativos, ¿sí? Que el desempeño superior en el liderazgo. Bueno, esto hace referencia al Quality Manager que lo nombra la ISO 9001 o la versión 2015. Hace referencia al Quality Manager porque antes se hacía referencia a una de las correcciones que hicieron con la 2008 en comparación con la 2008, es que la 2015 plantea el Quality Manager, que es el gerente de calidad, que la 2008 no lo tenía, tenía solamente que hacer referencia a un responsable de calidad, un auditor de calidad, más que nada. Pero acá se hace referencia a que debe haber un Quality Manager, digamos, que es el gerente de calidad, que debe estar cumpliendo, digamos, todo lo que tiene que ver con los estándares de calidad en ese sentido, ¿no? Luego tenemos mayor compromiso de todos por la calidad, es decir, involucramiento de todas las áreas, de todo el personal por la calidad, que por ejemplo acá en La Rioja, en mi experiencia, es complejo trabajar como auditor de calidad o ha sido complejo trabajar en un principio, porque creen que el único responsable de la calidad sos vos, es decir, el auditor de calidad. En realidad todos están influenciados o están involucrados, deben estar involucrados en lo que es la calidad, ¿sí? Es decir, no es que hay ¿cómo se llama? Una rivalidad entre el área de venta y postventa, porque en realidad la calidad va a involucrar tanto el área de venta y postventa, y lo que se haga mal en el área de venta va a tener consecuencias en el área de postventa, y viceversa también, en el sentido de la calidad, ¿sí? Porque en el momento de auditar la calidad y de certificar calidad, no te van a certificar, decir, por área, si yo tengo una calidad integral, van a decir, bueno, tuviste un 30% en el área de venta, un 50% en el área de postventa y un 30% en el área de recursos humanos, por ejemplo, ¿sí? Para llegar al 100%. Pero la parte más floja, digamos, estuvo en el área de venta, entonces tenés que reforzar en eso, ¿no? En ese sentido. Otro de los beneficios cualitativos es mayor comunicación, mayor integración al trabajo en equipo, eso sí, hace trabajar mayor en equipo, por la misma sistematización que tienen las normas de calidad, mayor participación del personal. Esto lo hacen mucho las empresas, digamos, de China o de Japón, ¿sí? En Oriente, por ejemplo, Toyota hace mucho esto, trabajar con la con la pirámide invertida, donde, digamos, el nivel operativo es el que hace las mejoras, digamos, de calidad, hace las recomendaciones, digamos, los círculos de calidad se les llama, y luego va subiendo de escala jerárquica hasta llegar a la alta gerencia, digamos, ¿no? De donde se aprueba, digamos, pero surge, digamos, del nivel operativo, a diferencia de Latinoamérica o de Europa, por ahí que todas las políticas de calidad bajan desde arriba hacia abajo. ¿Mm? Y por último, la mejora del clima laboral, ¿sí? Al tanto más sistematizado, organizado, bueno, el clima laboral va a mejorar, digamos, ¿no? No es lo mismo un empleado que yo seleccione y que empieza a trabajar así de una sin que yo le haga una inducción de personal, ¿sí? Entonces la ISO te plantea, por ejemplo, de que tiene que ir por el área de gerencia general en principio, donde se le plantea la misión, la visión, los principios, los valores, ¿sí? Luego por las otras áreas, entonces cada área le tiene que plantear cuáles son, digamos, sus criterios, la visión, la misión, ¿no? Los valores, los criterios de trabajo, como para que la persona o el empleado, digamos, se empape de toda la empresa. Que esto lo hace muy bien tarjeta naranja, digamos, ¿no? Trabaja muchísimo o muy bien con la inducción. Entonces, ¿qué pasa? El empleado se adapta rápidamente al puesto de trabajo y entonces tiene mayor eficiencia y mayor eficacia a la hora de trabajar. Que a diferencia de las pymes, cuando vos contratas a un personal, por ejemplo, tardas muchísimo tiempo en capacitarlo y que sea eficiente, porque no tenés todos estos canales, todos estos procedimientos sistematizados y aceitados, digamos, ¿no? Que con la norma ISO sí lo puede, digamos, trabajar muy bien en ese sentido. Así que bueno, esto era lo que les quería plantear en la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, preguntas, consulta. ¿Mm? Ya la próxima clase ya vamos a trabajar específicamente con lo que es la normalización, certificación y acreditación, con estas tres grandes aristas, digamos, ¿no? Nos vamos a empezar a meter un poco más de lleno en lo que es la norma de calidad, en la ISO 9001.
¿No hay dudas, preguntas, ¿La duda, consultas? chicos? Profe, ¿las normas de calidad se pueden aplicar solo en algunas áreas de la empresa? Nos pregunta Rocío. Sí, como decíamos en un principio, se pueden aplicar solamente en algunas áreas. Como les decía, puede ser de forma parcial o de forma total, ¿sí? Yo lo puedo implementar solamente en el área de recursos humanos o lo puedo implementar solamente en el área de administración. ¿Mm? O lo puede hacer de forma integral. Como les decía, las pymes, por ejemplo, empiezan implementando en una sola área. Por ejemplo, en ventas lo empiezan implementando porque es la área que mayor auge tiene, digamos, mayor tráfico tiene. Después se lo extiende a otras áreas. Y en la Profe, administración pública, por ejemplo, lo implementaban en la legislación, en la parte de lo que era mesa de entrada y salida. Lo implementaban ahí por el tema de la sistematización de documentos, por ejemplo. Profe, como hablaba, recién ponía un ejemplo de que se solía hacer un ejemplo que puso de que una empresa lo aplicaba en la parte de atención al cliente. ¿Cómo sería si lo aplican en una sola área, cómo lo hacen? Porque, ¿cómo sería? ¿Capacitando al personal o cómo? Porque o mejorando los procesos que utilizan en esa área, algo. ¿Sería así, más o menos? Claro, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo es la implementación en sí. Pero la normalización yo quiero aplicar la ISO 9001, por ejemplo, en el área de ventas, sí, solamente en el área de ventas. Entonces, ¿qué hago? Aplicar la ISO 9001 en el área de ventas, voy a mejorar todos los procesos que forman parte del área de ventas. Entonces, el área de ventas que yo tengo, atención de quejas y reclamos, tengo call center, ¿sí? Tengo, bueno, las ventas, tengo, por ejemplo, en una concesionaria tengo ventas de oficiales, tengo ventas de planes de ahorro, tengo recepción también que forma parte de ventas. Entonces, digamos, en todas esas áreas o en todos esos puestos yo tengo que aplicar en la norma ISO 9001, ¿sí? Y ahí tengo que ver, decir, cuáles son los criterios que yo tengo que mejorar ahí, por ejemplo. ¿Mm? O si no lo tiene, por ejemplo, en una pyme, bueno, tiene que implementar un call center, tiene que tener una recepcionista, ¿sí? Tiene que, por ejemplo, realizar el proceso de venta, lo tiene que mejorar. Por ejemplo, uno de los criterios sería, por ejemplo, esto, ¿no? De que el vendedor, por ejemplo, a la hora de que entre un cliente, ofrezca algo para beber, que pueda hacer una prueba de manejo, un test drive del producto, ¿sí? Que lo llame si no compra, que les pida, por ejemplo, los datos como un mail, ¿sí? O que le hagan un regalo a la hora de entregar un producto, por ejemplo, lo que se hacía, por ejemplo, antes en Andina, se le entregaba, cuando se compra un auto, se le entregaba, por ejemplo, un pendrive con música y ahí se le ponía la misión, la visión, la historia de la calidad para que, desde el punto de vista de la psicología, del neuromarketing, ir inculcándole, digamos, al cliente todo lo que es la marca, digamos, ¿no? Eso se trabajaba desde el punto de vista de la marca. Bueno, son muchas cuestiones que entran en juego ahí, ¿no? Pero ya lo vamos a ir viendo más específicamente, con más práctica y con más ejemplos. Ahora estamos viendo en términos generales, vamos a ir de lo general a lo particular, ¿sí? Pero bien, bien la pregunta, Rocío, tuya. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda o pregunta o consulta? Ya les vamos a habilitar en el campo virtual la unidad 2, ¿sí? Ahí donde están las normas de calidad para que las puedan bajar. Ahora está habilitada la unidad número 1, que tienen que trabajar con la historia de calidad que les decía la profe ahí. ¿Estamos? Bueno, si no hay ninguna otra duda o consulta, terminamos acá y bueno, nos vemos el jueves, ¿sí? Están invitados para el jueves a las 19 horas. Ya les voy a subir ahí la invitación con el link de acceso al Google Meet. ¿Mm? Profe, yo tengo una pregunta con respecto, buenas tardes, Buenas tardes. a los alumnos condicionales, porque yo no puedo inscribirme a la materia. Ajá, no se pudo inscribir por... No, porque me faltan las dos correlativas. bien. Sí, nosotros dijimos, bueno, en la clase anterior que la cátedra esta está abierta tanto para oyentes como para los que no pueden cursar de forma regular. Ajá, Sí, pero se puede rendir después libre, se puede rendir libre y bueno, lo consideramos por la cursada, digamos, ¿no? Siempre y cuando cumpla con todos los requisitos, como es la presentación de los trabajos prácticos, la asistencia y todo eso. perfecto. ¿Mm? Bien, esa era mi duda. Muchas gracias. Bien.
Bueno, chicos, nos vemos entonces el próximo jueves, sí, y si no, el próximo lunes. Profes, ¿antes querían decir algo ustedes o no? No, está bien por mi lado. Ujú. Nada más. Saludarlo a los chicos. Bien. Nos vemos, chicos, entonces. Hasta luego. Gracias, profe, hasta Chao, luego. profe, que anden bien. Un abrazo grande para todos.